Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, pasadas, presentes, futuras. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, todas nuestras dolencias del cuerpo, nuestras dolencias del alma, nuestras dolencias de la mente, nuestras dolencias del corazón. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es quien rescata del hoyo nuestra vida, el que rescata. Cuando clamamos y pedimos auxilio, Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Él es igualmente el que nos corona de favores y misericordias. Gracias, Señor, porque puedo verme en esta mañana coronado de tus favores y tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Tus favores y tus misericordias todos los días son nuevas, así que estamos coronados todos los días de tus favores y tus misericordias, Señor. Eres quien sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como el águila. Estamos rejuvenecidos porque tú sacias de todo bien nuestra boca, Señor. Estamos satisfechos. Hemos comido de ti, no tenemos hambre. Hemos tomado de ti, no tenemos sed. Aleluya. Porque en todo hemos sido saciados. Estamos saciados. Gracias, Señor. Gracias porque tú cuidas de nosotros, tú cuidas de cada detalle de nuestras vidas. Haces justicia a aquellos que padecen injusticias. Nos haces justicia. Estamos justificados por tu gracia, justificados por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, porque eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Sigue siendo el mismo, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, que es verdadera palabra, y con esa palabra hemos sido limpiados. Por tu palabra hemos sido limpiados. Tu palabra en nosotros nos limpia. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Porque eres bueno. Eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú no cambias. Gracias porque tú no has cambiado. Nunca has cambiado. No vas a cambiar. Y cada día, Señor Dios, nos muestras la verdad acerca de ti, que tú eres quien dices que eres, que tú tienes todo lo que dices que tienes y que tú puedes hacer todo lo que tú dices que puedes hacer. Por eso es que puedo poner mi confianza en ti, Señor, en este
día, Señor. Porque así como eres tú, Señor, así somos nosotros en este mundo, Señor Dios. A como eres tú, así somos nosotros. Por eso puedo confiar en que yo soy todo lo que tú dices que yo soy. Yo tengo todo lo que tú dices que yo tengo. Yo puedo hacer todo, todo lo que tú dices que yo puedo hacer, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias porque eres maravilloso. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Eres maravilloso, eres maravilloso. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias en esta mañana, en este día, por todo lo que tú haces, todo lo que has hecho y todo lo que harás en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Poderoso, poderoso es nuestro Dios. Dios es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Bienvenidos, bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos a todos los que están conectados en esta mañana y todos los que van a estar conectándose durante la sesión. Y gracias por también aquellos que van a ir conectándose también en nuestro canal de YouTube también, que luego de que hemos terminado la sesión, que está siendo grabada, va a pasar a nuestro canal de YouTube y pueden verlo después de la sesión de hoy. Hemos estado hablando acerca de hacer discípulos. Y cuando hablamos del tema de hacer discípulos, siempre quiero recordarles que es fundamental para nosotros entender que hacemos discípulos de Cristo, ¿sí? Las ovejas son de Cristo. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son de Cristo. Y nosotros tenemos una responsabilidad de hacer discípulos de Cristo. ¿Sí? Así que esto es sumamente importante para nosotros recordar, ¿sí? Porque yo creo que algunas veces, como pastores, como líderes, se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida que estamos haciendo discípulos de Cristo y pensamos que estamos haciendo discípulos para nosotros, discípulos que nos sigan a nosotros, discípulos que hagan las cosas para nosotros, que crean en nosotros. Y se nos olvida que es de Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿sí? Fuera de Él no hay nada más. Fuera de Él nos vamos a enredar, fuera de Él vamos a desanimarnos, fuera de Él vamos a torcer el camino, nos vamos a perder del camino. Am, y a veces nos toma un largo tiempo volver a retomar el camino, ¿sí? Porque a veces estamos tan enredados, estamos tan metidos en huecos y en cosas que a veces no logramos salir. Justamente el día de ayer estaba compartiendo con un pastor y estábamos hablando de la gran cantidad de creyentes, para no especificar, digamos, no dar como decir que solo son pastores o líderes, pero creyentes en general, muchos creyentes en general han perdido el camino. Muchos creyentes han perdido el rumbo, ¿sí? Y lo único que siguen es una religión. Lo único que siguen y saben hacer
es seguir las tradiciones, seguir al resto de personas y han dejado de seguir a Cristo, ¿sí? Hace muchos años atrás estaba más, bueno, pequeño, estaba pequeño y estábamos en un lugar, como un centro comercial y de repente salió un montón de gente de un lugar y yo caminando por ahí junto con mi familia y mi familia se llenó esa multitud de gente y al final terminé yo yendo en una dirección opuesta a la dirección en la que iba mi familia, ¿sí? Este, Después me costó muchísimo volver a encontrarlos, ¿sí? Hasta que finalmente los encontré, pero costó muchísimo eso. Y así le pasan a muchos creyentes. Muchos creyentes hoy día están sencillamente siguiendo la multitud. Donde van unos, ahí van todos, ahí vamos, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta si realmente estamos siguiendo a Cristo, caminando con Cristo o sencillamente siguiendo la multitud. Y para nosotros es muy importante que los discípulos de Cristo que estamos formando entiendan que están siguiendo a Cristo, si están siguiendo a Cristo, si están caminando con Cristo o están en otra dirección o van en otra dirección con otras personas, ¿sí? Solo siguiendo tradiciones, solo siguiendo mandamientos de hombres. Hmm. Y es muy importante para nosotros y de suma importancia para los discípulos de Cristo entender también que están caminando en la dirección en la que va Cristo y no en otra dirección. ¿Sí? Hay muchos creyentes hoy día que han perdido el rumbo. Hay muchos creyentes que están perdidos. Am, el otro día hablando con un pastor, él me decía, Douglas, es que y yo le decía, es que has perdido tu rumbo. Y me decía, no, es que yo no he perdido, yo no estoy perdido. Pero cuando nosotros no sabemos dónde estamos y para dónde vamos, no tenemos idea, hemos perdido el rumbo, estamos perdidos. Este, Siempre les cuento esta anécdota de este hermano amigo nuestro que en un momento dado se le ocurrió llevar su familia a los Estados Unidos de paseo. Eh, Nunca había manejado en Estados Unidos, no tenía ni idea cómo era manejar en Estados Unidos, pero se fue con su familia de vacaciones y alquiló un carro eh, en los Estados Unidos. Así que iban desde Miami y tenían que ir a Orlando a, a, a Disney. Y fue muy interesante porque cuentan ellos que estaban felices por llegar a Disney y ya tenían los tiquetes comprados en las entradas, tenían todos, estaban todos animados, salieron desde temprano, 5 de la mañana salieron, iban en el carro alquilado, iban a celebrar y ya era el mediodía y no habían llegado. ¿Sí? Ya era el mediodía y estas personas todavía no habían llegado. Resulta ser que cuando iban de camino, por no saber, ellos solo siguieron los carros y, bueno, seguro se imaginaron que todos los carros iban para Disney. Pues en verdad, no todos los carros iban para Disney. Los carros iban la gente va para diferentes lugares. ¿Sí? Y a veces nos pasa eso, pensamos que todos van para el mismo lugar. No es así, no todos van para el mismo lugar, no todos están yendo en la misma dirección. Así que en algún momento él se desvió, el carro que iba adelante tomó una rampa y se desvió, él no se fijó en las señales, él no se fijó en las direcciones que daban las señales que estaban ahí,
Así que lo que él hizo fue, siguió el carro que estaba adelante y bajó una rampa y se perdió. Sí, se perdió. Y entonces, típicamente, como nos pasa a todos los hombres, nunca nos gusta admitir que estamos perdidos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, se han perdido alguna vez yendo en carro, manejando o a veces buscando una dirección y se han perdido. No sé cuánto les ha pasado eso. A mí me ha pasado. Qué complicado es, especialmente cuando vamos con la esposa, con nuestras esposas. Vamos en el carro y cómo nos cuesta a nosotros, cómo nos cuesta admitir que estamos perdidos. Ah, no, 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 ya yo sé por dónde. Y nos metemos y damos vueltas amor, estás perdido, te perdiste. Sí. No, 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 no. Yo sé llegar, yo sé cómo salir de aquí, yo sé cómo. Y nos metemos en unos enredos y volvemos a salir al mismo lugar otra vez y no salíamos. Y nos cuesta muchísimo. Pues en eso mismo, así somos, miren, hermanos. Tenemos que reconocer eso. Así somos en todo. Así somos en la vida. Así somos manejando. Así somos pastoreando. Así somos en todo, hermanos. No nos gusta reconocer que estamos perdidos. Y a veces nos metemos en unos líos porque no queremos reconocer que nos perdimos. A veces creemos que reconocer que estamos perdidos es una señal de debilidad. Pero hermanos, no, sino que es una señal de humildad, no de debilidad, sino de humildad. Reconocemos, estamos perdidos. Me perdí. Y resulta ser que esta familia, el papá que iba manejando, no quería reconocer que estaba perdido, pero estaba perdido. Él decía, no, no, ya yo sé por dónde salir. Y él cada vez se metía más en barrios más peligrosos sin darse cuenta. Resulta ser que al final, por dicha, como decimos aquí en Costa Rica, por dicha, él reconoció que estaba perdido. Así que hay que preguntarle a alguien porque estamos perdidos. Entonces, se fijaron que había un policía en la esquina, una pareja de policías, y fueron a los policías y le dijeron, disculpe, es que nosotros vamos para Disney y en algún momento nos perdimos. Ustedes serían tan amables de decirnos cómo salir de aquí. Vean qué cosas. Y pastores y creyentes, muchos, especialmente los pastores, y hablo de los pastores, cómo nos cuesta pedir ayuda. Como creemos que todo lo sabemos, creemos que nosotros lo podemos resolver todo, entonces nos cuesta muchísimo pedir ayuda. ¿Sí? Nos cuesta muchísimo. Ah, no, hermanos, yo con un par de días de ayuno lo resuelvo. Miren, hermanos, ya lo probé yo, no es cierto. Ah, no, hermanito, yo con una oración poderosa reprendo al diablo y lo resuelvo. Tampoco, tampoco se resuelven las cosas así. Ah, es que hermanos, que viera, yo tengo una oración, tengo un librito de oraciones y con ese librito de oraciones yo me salgo de cualquier enredo. No es cierto, no es cierto. Ni el que lo inventó le ha funcionado. A veces se nos ocurre, y a muchos pastores en esto tengo que ser muy, muy, muy sincero. Pastores, a veces nos metemos en estas cosas y a veces somos como los brujos, ¿verdad? Le recetamos a la gente de todo. Ustedes han escuchado a los brujos, ¿verdad? Que tienen la receta para el éxito. Tienen la receta para el éxito. Sí, yo tengo, mire, con una limpia, rapidísimo, lo resolvemos. ¿Sí?
Tienen la receta de cómo ganarse la lotería. Tienen la receta de cómo ser felices con tu pareja. Cómo, cómo ganarse al marido de la otra, ¿verdad? Pero ustedes nunca van a escuchar y cuando usted pasa al frente de la casa del que dicen que es brujo y que ese sí resuelve, están en las peores casas, en las casas más horrendas, viven en las casas más horrendas, más empobrecidos, visten mal, comen mal. Nunca ha visto usted a un brujo ganándose el gordo navideño o la lotería, o con las mujeres más bellas, o con el carro más, de último modelo, ¿no? ¿No? Usted no ve a los pastores, a los brujos, perdón, en esas condiciones, ¿sí? Pero la gente les tiene confianza. A la gente les encanta, a la gente les gusta muchísimo ir a visitar esos lugares y confiar en lo que dicen estas personas. Pero qué raro, le va a funcionar a otros y no le funciona a ellos mismos. Y a veces como pastores hacemos ese tipo de cosas. Nos parecemos muchísimo. Les recetamos a los hermanos oración, les recetamos a los hermanos ayuno, les recetamos a los hermanos palabra, les recetamos a los hermanos oraciones y ayunos y de todo, vigilias, hermano. Y no nos funciona. Pastores agobiados, pastores angustiados, pastores sin qué comer, pastores sin dónde poner un techo sobre sus cabezas. Ujú. Somos buenos recetando. Ah, hermano, mire, tengo esta receta que yo sé que les va a ayudar muchísimo. Su matrimonio va a ser el mejor matrimonio. Ajá. Y después de dar la receta, se está agarrando el pastor con la esposa y peleándose y casi que al borde del divorcio, pero somos buenos recetando. Mm. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y a lo que tenemos que volver es de nuevo al fundamento de la palabra de Dios, a los fundamentos, a ese fundamento de la palabra de Dios. Y cuando os hablo de la palabra de Dios, no estoy hablando exactamente de leer la Biblia, ¿sí? Cuando hacemos discípulos, necesitamos que nuestros discípulos, que son discípulos de Cristo, aprendan a escuchar la voz de Cristo. Aprendan a escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces lo que hemos hecho es acostumbrar a las personas a escuchar las voces nuestras. Los habituamos a escuchar y por eso es que la gente llega y dice, pastor, deme una palabrita, pastor. Pastor, ¿tiene una palabra para mí? Yo sé que sí. Yo sé que usted tiene una palabra para mí. Y a mí me llaman muchísimo. Y me dicen, pastor, es que quería saber cómo va todo. Bien, bien, bien. Pastor, una palabra. Deme una palabra hoy para animarme. Deme una palabra. Usted no necesita escuchar mis palabras. Usted lo que necesita es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y lo que hemos hecho por tanto tiempo es habituar a las personas a escuchar nuestra voz. Necesitamos que ellos se habitúen más bien a escuchar la voz de Dios, a escuchar a Dios hablándoles. Dios está comunicándose con su gente, Dios está hablando, ¿sí? Y quiero que vayan conmigo al libro de Samuel, al libro de Samuel capítulo 3.
Samuel capítulo 3. Hay algo sumamente interesante en esto, en el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver. Versículo 1 dice así: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en esos días. No había visión con frecuencias. Vean lo que sucedía en este tiempo, en ese tiempo del tiempo de Samuel. Samuel, un joven enviado a prepararse para servir a Dios, un joven preparándose para hacer los sacrificios y ministrar a Dios delante de la gente, ministrar a la gente, al pueblo de Israel y todo. Y él dice que ministraba a Dios, pero a la misma vez, en el mismo versículo, dice que también la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Fíjense fíjense bien en la historia, porque esto es muy importante para nosotros cuando hacemos discípulos de Jesucristo. ¿Sí? No dice que no escaseaban los sermones o las enseñanzas. ¿Sí? No, ahí no dice eso, ahí no dice que había escasez de predicaciones. Porque recuerden, estaban los sacerdotes, los otros sacerdotes, estaba Elí, sumo sacerdote, y también estaban los hijos de Elí, que eran sacerdotes. Así que no es que había escasez de predicaciones. Lo que había era escasez de la palabra de Dios. Pongan atención a esto, hermanos, porque esto es importante lo que les estoy hablando en esta mañana. Puede que no haya escasez en las congregaciones de sermones, puede que no haya escasez de enseñanzas, puede que no haya escasez de predicaciones o de profecías o de lo que sea. Puede ser que todas las reuniones a las que usted va haya profecías. Igual que en el tiempo de Samuel. Hey, hermanos, como en el día de hoy, aquí dice el pastor Henry, no había escasez de Biblias como pasa en nuestros días. Aquí no hay escasez de Biblias. Usted puede encontrar Biblias en todas las librerías. Usted puede encontrar Biblias, diferentes versiones como usted quiera. Pero al igual que en el tiempo de Samuel, el día de hoy, en nuestro tiempo, hay escasez de palabra de Dios. Y no es que Dios no está hablando. Dios está hablando. La gente no está escuchando la palabra de Dios porque están abrumados de escuchar predicaciones, sermones, profecías. ¿Sí? La gente está ya harta. Hay demasiado, demasiadas opciones. Usted va a internet, va a encontrar predicaciones, pone la radio, va a encontrar predicaciones, va a la televisión y va a encontrar predicaciones. Pero al igual que en el tiempo de Samuel, hoy día también tenemos escasez de palabra de Dios. Necesitamos de nuevo la palabra de Dios en nosotros. Necesitamos de nuevo palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de nuevo palabra de Dios en nuestras casas. Necesitamos de nuevo palabra de Dios en el vecindario. Necesitamos de nuevo palabra de Dios para nosotros, para nuestra familia, para todos.
Necesitamos palabra de Dios. En ese tiempo había escasez de la palabra de Dios. Fíjense bien en esto, porque esto es importante y esto le pasa a la mayor parte de cristianos que conozco. Miren, vean lo que estaba sucediendo. Samuel, y quiero que pongan atención a todo esto. Número uno, Samuel ministraba a Dios. Eso es muy importante, muy clave. Samuel estaba ministrando a Dios. Vean lo primero, ministrando a Dios. Pero a la misma vez, en el mismo tiempo, también dice que escaseaba la palabra de Dios. Pongan atención porque esto es importante. Versículo 2. Y aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a escurecerse de modo que no podía ver. Samuel, Elí, el sacerdote, sus ojos ya estaban oscurecidos, ya no veía, ya no podía ver. Hmm. No había dejado de ver las cosas que estaban pasando. Había dejado de ver los requerimientos que se necesitaban hacer a la hora del sacrificio. Por eso me encanta esta oración del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo es orando por los discípulos. Él decía, abre los ojos de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, perfecta. ¿Cuál es la herencia a la que tienen derecho los hijos de Dios? Y saben, como no podían ver, no podían guiar, si Elí estaba con los ojos que no podía ni ver, ¿cómo iba a guiar? Pongan a un ciego a guiar a otros. Todos se van a caer en un hueco donde cae ahí van todos. Y así ha pasado con muchos en el pueblo de Dios. ¿Qué ha pasado con muchos? Han estado ciegos, guiando a otros ciegos. Pastor, cuídese de que usted no está cegado. A veces estamos cegados a oír consejo. A veces estamos cegados por nuestro propio orgullo. A veces estamos cegados por el hambre y la sed de las riquezas. Cegados por las riquezas. Cegados por la ambición. Mm. Y estamos guiando a otros en esa misma dirección. Estamos guiando como ciegos, guiando a otros. Recuerden, estamos haciendo discípulos de Cristo. Y me encanta esta oración, esta petición del ciego que estaba pidiendo que le abrieran a Jesús los ojos. Y decía, quiero ver, quiero ver. Algunos ya se han acomodado, ya están tan cómodos con la ceguera. Mientras me manejo yo, ustedes han visto una persona que tiene limitaciones de la vista y ya en su casa tienen un bastón y se acomoda y fácilmente ya no necesitan que nadie les diga dónde están las cosas porque ellos ya saben dónde están las cosas. ¿Sí? Fácilmente se ubican. ¿Sí? Fácilmente se ubican. Pero cuando tienen que salir de su ambiente, de su lugar cómodo, entonces les cuesta muchísimo. Y a veces esa es la situación en la que tenemos. Pastores ya están muy cómodos. Pastores se sienten sumamente cómodos
Están cómodos porque están habituados a la oscuridad, están habituados a la ceguera espiritual que fácilmente no pasa nada. Ya yo sé por dónde están las cosas, ya yo sé cómo se acomodan las cosas y ya yo sé cómo funcionan las cosas. Ujú. Pero cuando tienen que salir de esa comodidad, entonces ahí es donde comienzan los problemas. Y a veces preferimos estar cómodos en ese lugar de comodidad. Así como Elí. Elí estaba tan cómodo que a él le daba exactamente igual lo que estaba pasando. ¿Sí? Estaba sencillamente acomodado. Él estaba bien todo como estaba todo. Y escuchen, vean lo que pasa con el versículo 3. La historia sigue y dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová habló a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Eli, dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Fíjense, fíjense, esto es importante. Samuel ministraba a Dios, pero no conocía la voz de Dios. Eso es importante. Samuel ministraba a Dios, pero Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel conocía la voz de Elí y él pensaba que Elí le estaba hablando, pero Dios no estaba hablando a través de Elí. Dios estaba hablándole directamente a Samuel. Dios quería hablar con Samuel. Dios no estaba hablando a través de Elí, sino Dios estaba hablando directamente a Samuel. Dios también de esa misma manera quiere hablar con usted. Dios quiere comunicarse con usted. Dios quiere comunicarse con sus discípulos. Hay momentos en los que Dios no quiere hablar a través de usted. ¿Están escuchando, pastores? Hay veces tienes que quedarte callado y dejar que Dios les hable, dejar que los discípulos se habitúen a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesús a sus discípulos? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Saben por qué las ovejas siguen al pastor? Porque están habituados a su voz. Otras voces saldrán por ahí, pero las ovejas no irán detrás de esos pastores porque solo irán tras la voz del buen pastor. Y a nosotros nos gusta muchísimo oír nuestra propia voz. Pastores, tenemos que reconocer eso. ¿Cómo nos gusta escucharnos? ¿Cómo nos gusta escucharnos explicando? ¿Cómo nos gusta escucharnos predicando? ¿Cómo nos gusta escucharnos enseñando y profetizando especialmente? Les gusta escuchar su propia voz. Nosotros no tenemos que habituar a la gente a escuchar nuestra voz. Tenemos que enseñarles a escuchar la voz de Dios. Sigue diciendo en esta parte de 1 Samuel, capítulo 3, que estamos estudiando hoy. Vuelve otra vez. Entonces él dice, no, yo no te he llamado. Ah, vaya y acuéstese. Y Samuel se volvió y se acostó, versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí otra vez. Y le dijo, ¿para qué me estás llamando? Y le contesta Elí,
hijo mío, yo no te he llamado, vete a acostar. Dios va a estarle hablando a usted una y otra vez, hasta que te habitúes a escuchar el tono de su voz y sabes que es Dios quien te está hablando. Dios quiere que tú te habitúes a escuchar su voz. Dios quiere que nosotros les enseñemos a nuestros discípulos, discípulos de Cristo que estamos haciendo, que se habitúen a escuchar la voz de Dios. Y sigue diciendo, Samuel no había, versículo 7, Samuel no había conocido a Jehová todavía, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. Dos cosas, no conocía a Dios y su palabra no le había sido revelado todavía no sabía cuando Dios le hablaba. Y así tenemos a muchos creyentes que van a la iglesia, van a las congregaciones, van a nuestros cultos, cantan, repiten las cosas que les decimos que repitan, hacen las cosas que le decimos que hagan y se van para su casa, pero no conocen a Dios. Se van para su casa y no les es revelado la palabra de Dios. Porque lo único que han escuchado todo el tiempo son nuestras palabras. Con razón decía Dios al pueblo de Israel en un tiempo, este pueblo de labios me honra, al igual que Samuel, a este pueblo, al igual que Elí, a este pueblo, igual que los hijos de Elí, este pueblo, igual que el pueblo de Israel de su tiempo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón no me ha conocido. Su corazón no le ha sido, a su corazón no le ha sido revelada la palabra de Dios. No saben mi voz, no conocen mi voz. Mm. Y hermanos, esta es nuestra responsabilidad. Esta no es la responsabilidad del vecino, ni del otro, ni del otro. Esta es responsabilidad nuestra como pastores, como profetas, como evangelistas, como apóstoles. Ese es nuestro trabajo. Que Cristo sea revelado a la vida de las personas, que la palabra de Dios esté revelada a la vida de las personas, que conozcan, llevar a las personas al conocimiento de Dios. ¿Cómo nos gusta escuchar a la gente que se saben los estatutos de la denominación a la que pertenecemos? ¿Cómo nos gusta que la gente se sepa qué son los gustos del apóstol, de donde están bajo el que están bajo su cobertura? Ah, es que al apóstol no le gusta tal cosa. Ah, es que a la profeta no le gusta tal cosa. O cómo le gusta esto, cómo le gusta lo otro. Pero ni siquiera saben nada acerca de Dios. Saben todo de la visión de la iglesia, de la visión de la congregación, de la visión del apóstol, del pastor, pero no conocen a Dios. No conocen la visión de Dios, no conocen el corazón de Dios. ¿Y cómo, hermanos, reconozcamos eso? ¿Cómo hemos hecho ese trabajo? Es que en esta iglesia hacemos estas cosas así, de esta manera. Es que a mí me gusta, como pastor, me gusta esto y esto y así. Pero las personas
no conocen a Dios. ¿Sabe qué decía el Señor a través del profeta Isaías? Le dijo, ¿sabe qué? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo único que conocen acerca de mí, el temor que tienen acerca de mí, está basado en doctrinas y mandamientos de hombres. Está basado en doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Están escuchando? Esto es Dios hablando a través del profeta. Eso es Dios hablando y dice, escuchen, lo único que las personas hacen, lo único que las personas cuando cantan, cuando oran, está basado en mandamientos y doctrinas de hombres. Hmm. Escuché una vez a un pastor que él decía, cuando había algo que pasaba en la iglesia, había un asunto que resolver en la iglesia, y entonces la manera de resolverlo del pastor fue diciendo, la Biblia no dice nada con respecto a esto, pero yo digo, y resulta así que sí, las escrituras sí dicen las cosas al respecto. Lo que pasa es que no nos gusta lo que dice ahí. Ujú. O sea, sí está la respuesta. A cualquier cosa que usted necesita, está la respuesta. La cuestión es que no nos gusta. Y entonces al final de cuentas decimos, bueno, la Biblia no dice nada con respecto a eso, pero yo digo. Y esa era la manera del pastor de resolver las cosas, pero yo digo. Y escuché hace un tiempo donde alguien decía, es que la voz de Dios es la voz del pastor. No es cierto, mi hermano. Porque la voz de Elí no era la voz de Dios. La voz de los hijos de Elí no eran la voz de Dios. La voz de los profetas en su tiempo tampoco eran la voz de Dios. Dios hablaba a través de ellos, pero no era la voz de Dios. Y he escuchado a muchos pastores usando estas frases. La voz de Dios es la voz del pastor. No, señores. Dios puede hablar a través de algunos pastores, de algunas personas, pero la voz de Dios es la voz de Dios. Es única y no es cambiante, no es temblorosa, no es como, oh, sí, no, no. La voz de Dios es firme. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y dice y agrega, y discierne cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, poderoso, poderoso. Por eso necesitamos que los discípulos de Cristo, los discípulos con los que estamos trabajando,
entiendan el poder y el valor de la palabra de Dios en sus vidas. Que aprendan a escuchar a Dios. Mm, poderoso. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderoso. Versículo 8 del capítulo 3 de 1 Samuel. Y Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo de nuevo, vino de nuevo y le dijo, heme aquí, ¿para qué me estás llamando? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel y le dijo, ve y acuéstate. Y si te vuelve a llamar, vas a decir, poderoso, si vuelve a hablar, diles, habla Dios, habla Jehová, porque tu siervo oye. Poderoso, poderoso. Estamos nosotros dispuestos a decirle a a los discípulos de Cristo que estamos formando, hey, yo no soy yo. Lo que tú necesitas escuchar es a Dios y es Él quien te está hablando. Cuando vienen a mí y me dicen, pastor, usted tiene una palabra para mí, pastor, démela, suéltela, pastor, suéltela. ¿Sabes qué le digo yo? Vaya a su habitación, enciérrese ahí y no salga hasta que escuche a Dios. Dios tiene una palabra para usted. Dios sí tiene una palabra para ti. Dios sí quiere hablarte. Dios sí quiere hablarte. Dios tiene algo que hablarte. A veces nos hemos enredado tanto, tanto, y hemos habituado tanto a los creyentes a escuchar a otras personas, que por eso es que han salido tantos profetas de un lado y ahora todo el mundo quiere ser profeta. Que el profeta tal, que el profeta este, y solo son habladores. Hay muchos hombres, mucha gente que quiere ser, que anda diciendo que es profeta de Dios y anda diciendo, profetizando cosas que Dios no los mandó. ¿Saben lo que pasó con el pueblo de Israel? Pasó eso mismo. Jeremías. Quiero que vayan a Jeremías. Vean lo que les pasó al pueblo de Israel también. Por no conocer la voz de Dios, por no conocer la voz de Dios, andaban escuchando a cualquiera que hablara. Ujú. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Y miren, hacían estos profetas que hablaban, escuche, todo les pasa a las personas por no conocer la voz de Dios, por no conocer a Dios. Por eso cuando un profeta llega y les dice algo, entonces creen que es Dios que les está hablando. El pueblo de Israel le pasó eso mismo. El pueblo de Israel le pasó eso mismo. Versículo 16, capítulo 23 de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No
Y eso es algo interesante porque el mismo profeta, el que está hablando es un profeta, ¿sí? El profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, Dios lo toma de una manera poderosa y le dice, no escuchen la palabra de los profetas que les están profetizando, porque los están alimentando con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Dios. Hmm, poderoso. Están hablando, pero no de la boca de Dios. Les alimentan con vanas esperanzas. ¿Han escuchado ustedes a tantos profetas que ustedes, y tenemos que ser honestos, cuando escuchamos a estos profetas a veces hablar, todos están hablando, y el Señor te levantará, y el Señor te dará un ministerio, el Señor te prosperará, el Señor te dará la tierra como heredad, y un montón de boberías. Cierto, están en la Biblia, pero Dios no les ha dado la orden de decírtelo a ti. Dios no le ha dado la orden de decírselo a nadie. Hablan de su propia boca, de su propio corazón, pero no de la boca de Dios. Y con eso han engañado a mucha gente. Y con eso se han hecho un nombre. Ah, es que vieras qué profeta este varón, cómo habla. Sí, pero de sí mismo. Habla de su propio corazón, habla de él mismo, pero no de Dios, no de la boca de Dios. Engañan a la gente y le dicen, oh, a los pastores, especialmente a los pastores, por no escuchar, por no conocer a Dios, por no conocer la voz de Dios y no conocer el corazón de Dios, ¿sabe qué pasa? Llegan los profetas a los pastores y les dicen, Dios te ha visto, varón, ha visto cómo has sufrido. ¿Y sabe qué? Dios ha visto tu corazón y sabe, Dios te eleva al apostolado y te da un apostolado. Ahora eres un apóstol. Y el pastor dice, wow, Dios me está elevando de posición. Y pastor, a ti te doy los 7 ministerios. Yo no sé cuántos, ¿sabes? Los 5, 6 o 7 o 10 ministerios. Anda repartiendo ministerios el hombre. Y si vamos a las escrituras, ¿sabe qué dice? A cada uno les repartió como él quiso. A cada uno conforme a sus habilidades. ¿Sabe quién es quien asigna eso? Dios, no los profetas, no ningún hombre. Hace unos años estaba hablando con un pastor que me decía, es que Douglas, aquí vino un profeta y me dijo que ya yo no era pastor, que yo era un apóstol. Y le digo, ¿qué te dijo Dios a ti? Me dice, no, Dios a mí me llamó como pastor. Yo eso es todo. Yo el llamado que sé que Dios a mí me habló directamente a mí cuando era muy joven, era que me llamaba a ser pastor. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Me dice, es que no sé. Le digo, ¿cómo que no sabes? Sí, es que la profeta vino y me dijo que ya no soy pastor, que yo soy. ¿Y qué te ha dicho Dios? Que soy pastor. Entonces, no le haga caso. Ah, pero nos gusta hacerle caso a la profeta o al profeta. Especialmente cuando nos le dice, ustedes, esta es una tierra fértil, siembren en el varón, siembren. Mire, andan tantos engañadores por ahí y por la gente, por no conocer la voz de Dios, los han limpiado, los han saqueado sus cosas. Hace muchos años atrás estuve en una congregación y llegó un profeta ¿no? de otro país, y llegó el varón este y el pastor lo puso ahí y comenzó a hablar, es que Dios está hablando y tarará, a través de su siervo.
Ajá, y comenzó a hablar y comenzó a hablar y comenzó a decir a las personas, aquí pongo esta bolsa aquí en el centro. Y dice Dios, Dios, deshazte de todo, deshazte de todas tus riquezas, deshazte del oro, deshazte de todo, porque yo no quiero que tengas ningún Dios por encima de mí. Y suena bonito, suena muy bonito. Y la gente deshaciéndose de sus aretes, cadenas, pulseras, anillos, de todo, deshaciéndose de todo. Es que Dios no quiere que tengas dioses, otros dioses de oro, de plata, y la gente sacándose las alhajas y todo. El hermano, después de la reunión, la cuestión es que yo, como yo me quedaba cerca, así que podía ver todo el bolsón de oro y plata que había saqueado a los hermanos, diciendo que Dios no quería nada, que ellos no tuvieran nada de esas cosas. ¿Y sabes dónde fue a parar todas esas cosas? A un compra y venta. Ajá. ¿Sabe a dónde fue a parar todo eso? En los bolsillos del pastor. ¿Sabe dónde fue a parar todo eso? Perdón, del bendito profeta este. ¿Y sabe de dónde fue a parar también? A manos de su esposa y de sus familiares, a los que él quiso regalar cosas de oro. Aretes que le había quitado a otras personas, cadenas que le había quitado a otras personas, fueron a parar a sus bolsillos y a sus familias. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Me dice, Douglas, yo no sé cómo dejé que este hombre hiciera eso. Sí, le digo, sí, sí sabes. Fue tu irresponsabilidad de no escuchar la voz de Dios. Fue por tu irresponsabilidad de dejar que ese hombre subiera al púlpito en primer lugar. Te dijo Dios que lo pusieras ahí. Te dijo Dios que fuera a hablar al pueblo que estás discipulando, que estás trabajando, que te dio Dios para que los cuidaras. No. Es que el varón vino y él pues me pidió que si podía predicar y yo le dije que sí. Irresponsable. No podemos ser irresponsables. No podemos ser irresponsables dejando que personas que no vienen de parte de Dios vengan y hablen a las personas a las que Dios nos ha confiado. Sigue diciendo, am, versículo 29. Versículo 29 al 32 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy en contra de los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno a su más cercano. Dice Jehová, he aquí, yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen que Él ha dicho. He aquí, versículo 32, dice el Señor, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Necesitamos, hermanos, que los discípulos que el Señor nos ha confiado a nosotros, para que los llevemos al conocimiento de Dios y que la verdad de Dios les sea revelado a ellos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que enseñarles a conocer a Dios, conocer su voz.
a escucharlo, que se habitúen a caminar con Él, que se habitúen a escuchar su voz. Cuando Él los llama, ellos van. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, Primera de Corintios 14. Y creo que con eso termino. Primera de Corintios 14, Primera de Corintios 14, versículo 29. Sé algunos más rápidos que yo para buscarlo, pero versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres. Estamos hablando no en el tiempo de Jeremías o de eso, sino que en el tiempo de la iglesia. Escuchen lo que dice para el tiempo de la iglesia. Nuestro tiempo en el que estamos viviendo, para el tiempo nuestro, dice que los profetas hablen dos o tres y los demás, ¿qué hacen? Mm, mm, juzguen. Los demás juzguen. Escuchen, esto es importante, porque cuando nosotros, escuchen esto, antes el pueblo de Israel solo tiene que escuchar y temblar. Para hoy día, desde hace casi 2000 años atrás, la iglesia escucha la voz del profeta y la juzga. La juzga. Y no solo uno, porque a veces dice, el profeta vino y me dio una palabra. Ajá, ¿cuál fue la palabra? Y todos los demás juzgamos. Ah, es que el profeta me habló una palabra y yo la creí. No, 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 es que tiene que ser juzgada. La palabra se juzga, la palabra del profeta se juzga. Vamos a ver. Y yo sé que algunos van a decir, pero es que la Biblia dice que hay que creerle a los profetas y serás prosperado. Sí, pero no a cualquiera. Solo los que hablen de parte de Dios. Pero como no conocemos la voz de Dios, entonces cuando el profeta habla, no sabemos si viene de parte de Dios o no. Entonces tenemos que conocer a Dios y luego entonces tenemos la capacidad para poder juzgar la profecía. Recuerden, aquí no dice juzguen al profeta, sino que solo dice los demás juzguen lo que se dijo. Ujú. Por ejemplo, si un profeta viene y te dice a ti que te está cambiando de ministerio, júzguelo, porque tienes que juzgarlo de acuerdo al conocimiento de Dios. Te habló Dios a ti primero, que el profeta pueda confirmar lo que Dios ya te dijo. Pero si Dios no te ha dicho a ti nada, no le crea. Y a veces nos gusta creer en las fantasías. ¿Sabe lo que dice en Jeremías que estamos leyendo? He aquí, yo estoy en contra de esos profetas que endulzan sus lenguas y dicen que Dios ha dicho. Estoy también en contra, versículo 32, de los profetas que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas.
Varón, Dios te tiene una propiedad tremenda, varón. Es que Dios te tiene mire, un desfile de carros, varón. Te va a dar todos los carros que usted quiera. Ujú. Y le dicen a las personas, especialmente a la gente que les encanta, mire, varón, Dios a ti te ungió con 5 ministerios, con los 5 ministerios. Y usted dice, wow, a mí, con los 5 ministerios. Mire, el único que estuvo ungido con todo fue Cristo. Cristo es el único que estuvo ungido con todo. Y sabe, después de Cristo, repartió eso, esa unción, esa gloria, esa autoridad, lo repartió a todos. Así que ahora no hay una persona que lo tenga todo. Necesitan el uno del otro. Se necesitan mutuamente. Nos dependemos el uno del otro. Ujú. Así que si un profeta viene y le dice, varón, tú tienes los 5 ministerios, pues te está mintiendo. Que varón, que Dios quiere que tengas 10,000 almas, te está mintiendo. Porque todo le pertenece a Cristo. Hmm. Juzguen al que habla. Cuando hacemos discípulos de Cristo, los hacemos realmente oidores de Cristo. A afinar sus oídos a escuchar a Cristo. Que sepan cuándo es su voz, como le dijo Samuel. Ya sé quién te está hablando. Cuando Él te llame, dígale, heme aquí, Señor. Habla, porque tu siervo oye. Hmm. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Que no haya escasez de la voz de Dios en medio de nosotros. Que los hermanos que puedan testificar, que todos puedan testificar, Dios me habló, Dios me habló. Y yo estoy seguro, a veces cuando dice la gente, Dios me habló, ok, vamos a ver, vamos a juzgar lo que Dios te dijo, lo que tú dices que Dios te dijo. Y a veces nos vamos a dar cuenta que Dios no les habló, ¿saben? Vamos a encontrarnos en escrituras cosas muy interesantes. ¿Se acuerdan cuando vino Jesús y le estaba hablando a sus discípulos que él iba a ir a la cruz? Los más cercanos, entre ellos Pedro, vino y le dijo a Jesús, Jesús, no, no, no. No, hombre, ¿cómo vas a morir, muchacho? Nosotros te ocupamos. Ajá. A veces Dios le va a decir al pastor, pastor, ya, deje la iglesia, deje eso, te voy a llevar a otro lugar. Y los hermanos van a decir, pastor, ¿cómo vas a irte? Nosotros te necesitamos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro vino y le dijo, ¿cómo te vas a ir a sacrificar? ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Ujú. Y a veces hay que decirle a ciertos hermanos, apártense de mí, Satanás. A veces algunos profetas vienen a profetizar cosas. ¿Sabe qué hay que decirles a esos profetas a veces? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tentación. Estás tentando. Ujú. Ah, eso es lo que quería compartir esta mañana y creo que es una buena advertencia de parte del Señor para nosotros. ¿Sí?
Es una buena advertencia para nosotros. ¿Estamos nosotros realmente haciendo discípulos de Cristo, que escuchen a Cristo, que conozcan verdaderamente a Dios? ¿O estamos haciendo personas que solamente siguen lo que sea, que siguen el viento, cualquier viento de doctrina? ¿Sabe lo que dice Efesios capítulo 4? Que nosotros estamos aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, estamos aquí para afirmar la vida de estos creyentes, para que no se los lleve cualquier viento de doctrina, que no se los lleve cualquier loco que pase por ahí profetizando. Y de eso hay evidencias que han dañado iglesias, han dañado gente, han dañado pastores. Y tenemos que poner atención a eso. Siempre le digo a los pastores, porque siempre se me acercan y dicen, pastor, vieras, este hombre, este varón vino y me arruinó la iglesia, me arruinó todo, me hizo pedazos la congregación. Ajá, ¿y quién te dijo que lo dejaras entrar? Usted le abrió la puerta al lobo, muchacho, por no escuchar a Dios. ¿Te dijo Dios que lo invitaras? Había un hermano que la primera vez que me conocía me dice, varón, un varón ungido de Dios y todo. Le digo, ¿quién te dijo? ¿Te habló Dios de eso? Tienes que ir a predicar a mi congregación, me dijo. Y le digo, ¿te dijo Dios eso? No, pero usted es un varón de Dios. Le digo, sí, pero a mí Dios no me ha dicho que vaya a predicar a tu iglesia. A veces suena un poco como grosero. Usted hace, Douglas, pero ¿cómo es posible si usted está para predicar el evangelio en todos lados? No, yo estoy para predicar el evangelio donde Jesús me mande, no donde yo quiera ir. No ando repartiendo volantes para que me inviten. Y tampoco escucho a cualquiera que me diga, venga y predique en mi congregación. Si Dios a mí no me ha dicho nada, yo no voy. Uh, sí, señores. Si Dios a ti no te ha mandado a un lado, no vaya. ¿Ustedes creen que eso no ha pasado? Sí, sí ha pasado. Acuérdense que el apóstol Pablo quería ir a predicar a un lugar y el Espíritu Santo lo detuvo. Varón, pero ¿cómo va a decir eso usted? Sí, lea la Biblia. Ahí está en su Biblia. El Espíritu Santo se le opuso para ir a predicar a cualquier lado. Usted no va a predicar a cualquier lado. Usted va a predicar donde Dios a ti te envíe. Es que a mí me envió a todo el mundo. No se está mentiroso. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, sí, conforme el Espíritu te va guiando. Pero hay algunos que quieren ir a predicar a todo el mundo y no se predican a sí mismos. Van a predicar a todo el mundo y pierden sus familias. Van a predicar a todo el mundo y su familia y su vecindario un desastre. Bueno, no sé. Pero bueno, hasta ahí quería hablar hoy. Así que comentarios. Tenemos unos pocos minutitos. Yo sé que algunos tienen que ir a alistar almuerzo, a cocinar algunos, otros, este, los que están en otros países tienen que ir a cocinar, los que están en otros países diferentes horas. Ya es la 1 de la tarde en otros lugares, las 12 en Panamá, por lo menos. Así que comentarios, un par de comentarios nada más y luego terminamos. Así que como siempre, solo levanten la mano o abran sus micrófonos, no hay ningún problema.
la palabra viva de Dios, la palabra que es poderosa para salvar. Jesús mismo decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Que las palabras que hablemos nosotros sean espíritu y vida y que vengan de Dios, no de nuestra propia mente, nuestro propio corazón, nuestras propias ideas. Poderoso, poderoso, poderoso. Bueno, si no hay comentarios, entonces espero que la palabra hoy pueda confrontarnos, refrescarnos y animarnos, ¿sí? A hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? A instruir, a equipar a los creyentes para que no se vayan no sean llevados por cualquier viento de doctrina o cualquier movimiento que aparezca por ahí, cualquier loco que anda por ahí, sí, llamándose apóstol o profeta o lo que sea. Así que un abrazo a todos. Nos vemos. La próxima semana no tenemos. Pastor Luna, perdón, Pastor Luna, acaba de abrir su. Pastor, buenos días. No, Bendiciones, mi era hermano. para saludarles a Bendiciones. todos. Amén, No, amén. poderoso, poderoso. Nada más algo así rápido, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí, yo sé que el énfasis está en escuchar, y así como lo has hablado durante todo este tiempo, es escuchar la voz de Dios. Pero repasando un poquito, 1 Corintios 14, sí. el mismo apóstol Pablo recomienda la profecía. Ujú, No sí, solo la sí, profecía, sino recomienda el hablar en lenguas, pero sí, en un orden. Él termina diciendo en el capítulo al final que todo lo hagamos en un orden, pero él recomienda y hay profetas, si creemos. Profetas. El asunto es que las personas eh, eh, no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Entonces, usted sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? correcto. Pero si usted lo lee detenidamente, todo el pasaje eh, dice, pero sobre todo, inclusive en el primer versículo dice, pero sobre todo que profeticéis. Sí, Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. sí, Ok, al final, eh, digamos, sabemos que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces dice en el 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, el que usted sí, leyó. sí, Pero en el 37 al final, y resumiendo así rápido, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo es, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, muy acertado, muy poderoso lo que usted decía al principio sobre el tema de Samuel y Eli. Tenemos que aprender a escuchar primeramente la voz de Dios para discernir bien, bien, ¿verdad? Que algo viene de Dios, ¿verdad? sí, Que algo viene de Dios. Y como dice usted, júzguelo, júzguelo, sí, o sea, sí, péselo. sí, Recuerde la palabra del apóstol Pablo allá que él predicaba y los hermanos de Berea inmediatamente se iban a escudriñar la sí, palabra. señor. ¿Ve? Sí, El señor. apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, señor. El calibre del apóstol y él se iba a averiguar, ellos se iban a ver y a averiguar Sí, lo que decía la palabra de sí, Dios. sí. Amén. Poderoso, poderoso. Fíjate que, y ya para terminar, fíjate que estuve en una iglesia y había profecías a diestra y a siniestra. Mm, Y todo el mundo decía amén, ¿sí? A diestra y a siniestra. no, Mira, eran error. profecías por aquí, profecías por allá. El pastor me invitó para que yo hablara sobre el tema del Espíritu Santo. Así que comenzamos a hablar del tema del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y todo. Ok, nos tocó la parte esta de las profecías, como tú dices, ¿verdad? Que escribe el apóstol Pablo, dice, hey, usen todos los dones, pero sobre todo que profeticen. Profeticen. El problema no es la profecía, el problema es de dónde viene la profecía, ¿sí?
El problema, el profetizar no es ningún problema. ¿Sí? El profetizar no es ningún problema. El profeta, la cuestión de la profecía es, como dice Dios, hablan de su propio corazón, pero yo no he dicho nada. El Dios me dijo, Sí, sí, o sea, esa cosa es que Dios me dijo, ok, Dios te dijo, ok, vamos a juzgarlo. Entonces, en esa reunión fue muy interesante porque hicimos un ejercicio. Estábamos orando y de repente una hermana profetizó y la otra profetizó y el otro profetizó. Ok, entonces dije yo, bueno, ¿qué dice las escrituras? ¿Qué dice el apóstol Pablo que deberíamos de hacer? Y dice que este es un mandamiento de parte de Dios. No es de Douglas. No lo inventa, está inventando Douglas para dañar la vida de nadie ni para molestar a nadie. Ese es un mandamiento, dice el apóstol Pablo, de parte de Dios. Entonces hagamos eso. Vamos a juzgar lo que se dijo. Y comenzamos a hacerlo. Y yo le pregunté a los hermanos, hermanos, ¿qué les parece? ¿Verdad? ¿Qué creen? Entonces unos hermanos dijeron, bueno, es que el problema con esta palabra que se dio, hace a ver a Dios como que hace acepción de personas. Entonces, no, esa parte no. Y seguimos así, juzgando la profecía. Y resulta ser que de las dos, tres profecías que se habló, solo una calzaba en el criterio de estar alineado a la palabra de Dios. Las demás palabras eran pura boberías, puras opiniones, ¿sí? Puras opiniones, puras ideas, cosas que se hablaron. Al final, casi me pegan, ¿sí? Sí, o sea, de verdad, casi salgo linchado de ahí por el hijo de una de las profetas. ¿Verdad? Porque él me decía que es que yo avergoncé a su mamá y todo. Le digo, no, 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 no es tu mamá, es lo que dijo, que dice el apóstol Pablo que hay que juzgarlo. Y lo interesante de todo esto que me dijo el pastor, un par de meses después, me dijo, Douglas, antes aquí se profetizaba hasta 10 veces por semana. Desde que usted nos dejó esta enseñanza del apóstol Pablo sobre juzgar la profecía, ahora solo 1 o 2 veces por mes. Ya nadie quiere profetizar. Ya nadie, y ahora la gente que profetiza tiene cuidado de lo que va a decir. Y conste, mi intención no es eliminar las profecías. La cuestión es de que qué hacemos cuando se profetiza. ¿Y sabe qué pasó? Que de repente, sí, de repente dejaron de hacer tantas profecías, porque todo el mundo profetizaba y todo el mundo, eran 10 profecías a la semana y todo el mundo, y de repente, qué raro. Y yo se los pongo a ustedes, pastores, en ejercicio. Cuando un profeta o alguien llega y dice que así dijo Dios, tomen un tiempo, no les dé pena, no les dé cosa de que, ay, ¿qué va a decir el varón que lo invité yo y todo? Juzguen tomen un tiempo para juzgar eso. Tomen un tiempo para que los hermanos aprendan a que pueden y tienen el derecho y el deber como creyentes de juzgar lo que se dice. Especialmente si dicen que es de parte de Dios, de que Dios dijo eso. ¿Sí? Es importante hacer eso, es importante que la gente aprenda a hacer eso, que la gente tenga esa responsabilidad de juzgar la profecía o lo que se haya dicho que es de parte de Dios. Un abrazo. La próxima semana no tenemos reunión. Vamos a estar en una reunión de pastores acá en San José. Y así que los que andan aquí en San José y quieran ir, están invitados. Es allá en Concepción de Alajuelita, Concepción arriba, creo, de Alajuelita. No me acuerdo muy bien, pero les puedo conseguir la dirección. Los que quieran asistir conmigo, es a las 9 de la mañana, creo, o a las 10 de la mañana por ahí.
vamos a estar ahí con ese grupo de pastores allá. Así que bendiciones a todos, un abrazo, a seguir creciendo en este conocimiento maravilloso del Señor. Ahí les vamos a mandar la invitación para las próximas reuniones después de la de hoy. ¿Ok? Así que para los que están pendientes siempre, esta es tenemos reunión, esta es la reunión de hoy. El próximo jueves no tenemos reunión de compañerismo. Así que, pero seguimos conectados, seguimos amándonos, seguimos sirviéndonos unos a otros, bendiciéndonos unos a otros. Un abrazo grande, bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana.